conocer y establecer una buena relación médico-paciente. Porque el paciente tiene que decirle, el paciente va a tratar de engañarles, va a tratar de hacer que ustedes piensen que está muy grave, ¿no? O algunos, los que están más graves, van a tratar de minimizar sus problemas. No le van a dar importancia a sus problemas. Pero ustedes, con su ojo clínico, que van a ir desarrollando conforme evalúan a los pacientes, van a poder identificar qué paciente verdaderamente está más grave y qué paciente simplemente es ansioso, ¿no? Eso se llama ojo clínico. Ojo clínico, ¿ya? Es la vista que algunas características que detectan en algunas personas van a poder identificar y decir, podría ser, ¿no? Pero ese ojo clínico tiene que tener también no solamente esa experiencia, ¿no? Porque cuando el vigilante que está todos los días en la puerta de la emergencia ve a un paciente caminar así, ¿qué dice? Debe tener una colecistitis, ¿no? Anda al tópico de cirugía, le dice el vigilante, ¿no? Anda para allá. O que lo vea agarrándose acá, caminando así con dificultad, es el apéndice, anda para allá al tópico de cirugía. O el vigilante que ve así, con el tórax en el pecho, así, adolorido, sudoroso al paciente, que no puede ni caminar, dice, esto anda hecho trauma, ¿no? O aquí al tópico para que se tome un electro. Entonces, hay cosas que la experiencia hace que uno pueda tomar determinadas actitudes, pero solamente es experiencia, ¿no? Él no conoce el mecanismo y las otras posibilidades de diagnóstico. Él va a acertar en el 90% de los casos. El vigilante va a acertar en el 90%, pero ustedes están para el 10% de los casos. ¿Comprenden? Ustedes están para eso. Entonces, ¿por qué? Porque el conocimiento que tienen adicional es para ese 10%. ¿No? Para ese 90%, eso sirve para el examen. Lo más frecuente sirve para el examen, ¿no? Pero para la vida diaria, ustedes están para ese 10%. No se les debe pasar ese 10%. ¿Ya? Entonces, lo que diga el paciente, las características de lo que le duele, le falta el aire, en qué momento se cansa, cuando camina, cuando está echado, cuando se pone de pie, cuando conversa, cuando está viendo televisión, cuando está pensando, o cuando está haciendo algún esfuerzo, o solamente cuando trabaja, o cuando hace un esfuerzo mental, todo eso va a ayudar. Si es hincada, si él sabe qué cosa es una hincada o no sabe qué cosa es una hincada, si él dice que es un dolor, ustedes en el libro van a escuchar opresión, pesadez, malestar, ¿no? Incomodidad, un montón de cosas que puede que el paciente no tenga esa definición de ardor, quemazón. Ellos no pueden tener esa definición. Y más en el Perú, donde nuestro país es bilingüe, ¿no? Ustedes probablemente no sean bilingües, de repente conocen el inglés, pero no son bilingües, ¿no? Ustedes saben el español. Pero en el interior del país van a encontrar gente que es verdaderamente bilingüe y probablemente su lengua materna no sea el castellano, ¿no? Su lengua materna sea el quechua u otros idiomas, ¿no? Entonces ellos no tienen la misma definición que tienen ustedes. Ustedes tienen que indagar e interrogar y eso se consigue solamente estableciendo una adecuada relación, no desesperando. El médico no debe desesperarse, ¿ya? Bien. Hay que preguntar cuáles son los síntomas que el paciente tiene. ¿Para qué? Porque esa anamnesis les va a ayudar a poner énfasis en alguna parte del examen. ¿Ya? Siguiente. Ven acá todas las posibilidades, ¿no? Miren, esta es una guía de dolor torácico, ¿no? Localización, dolor central, opresivo, presión, torsión, empuñadura, pesadez, opresión de esfuerzo con estrés retrocessional. En el lado izquierdo, atontamiento, doloroso, puñalada, derecho, desgarro, laceración, quemante, puntiagudo, fugaz, movedizo, pleurítico, posicional. Esas características de dolor están definidas y cada una de ellas le otorga una posibilidad de que se tenga una etiología. Para que vean, no simplemente es decir dolor, ¿no? Tienen que lograr una descripción. Y esta definición, acá está traducido en castellano, imagínense la definición en inglés, cada uno de estos términos. Coloquen la definición en inglés. Ustedes no van a poder identificar eso. Y tampoco en el país, tampoco los que hablan otros idiomas, son bilingües o quechua o aymara o otro idioma, tampoco van a poder definir en castellano
precisamente todas estas terminologías. Así como ustedes tampoco van a poder definir estos tipos si se los pongo en inglés. ¿Comprenden? Es por eso que la anamnesis, el interrogatorio es fundamental. ¿Ya? Hay que saber distinguir, hay que repreguntar muy educadamente, con mucho cuidado para que se logre definir de qué se trata siempre. La calidad del dolor. ¿Qué tipo de dolor? ¿Le duele el pecho? ¿En qué parte? Aquí, lo señala con un dedo, lo señala con 2 dedos, lo señala con toda la mano, lo pone así, señala la espalda. Todas esas actitudes que el paciente toma, o todas esas señales que nos da el paciente deben ser interpretadas adecuadamente. La siguiente. ¿Qué lo desencadena? ¿Habrá algún paciente que les diga, esto lo vamos a ver después, tengo un malestar o dolor o cualquier característica de pecho que se va al cuello, me duele la garganta cada vez que voy a comprar pan en las mañanas, de ida, me duele el pecho, pero cuando regreso de comprar pan ya no me duele el pecho? Hay camino normal y ya no me duele ni la mandíbula, es un majadero, ¿no? De ida le duele y de regreso no le duele, ¿no? No. Todo eso tiene una explicación clínica, ¿no? Eso se llama, por ejemplo, precondicionamiento isquémico. Eso no lo sabe el vigilante. Eso lo saben ustedes, porque conocen el mecanismo de la isquemia, la fisiología. Saben que la isquemia repetida hace que los mecanismos bioquímicos de la célula hacen que pueda soportar mejor los episodios de isquemia. Entonces ya no le duele cuando camina las 5 cuadras hacia la panadería, porque el organismo ya ha desarrollado, ha cambiado su metabolismo en esa ida, y de regreso ya su metabolismo soporta más carga de ejercicio, ¿no? La actitud. Deben mirar este paciente, miren cómo agarra su tórax, ¿no? El vigilante dice, de repente tiene un infarto, ¿no? Si hubiese señalado con un dedo así, de repente diría, tiene un incardio, de repente es una condritis, una pleuritis, ¿no? O de repente no respira mucho porque si respira profundo le duele. Es un dolor pleurítico cuando se mueven las costillas, tiene una estructura costal. Entonces las actitudes, como ven que está gordo, de repente tiene una dislipidemia, tiene hipertrigliceridemia, tiene una enfermedad aterosclerótica. Él está delgado, tiene un tórax longilíneo, ¿no? Está caquético, de repente tiene una enfermedad crónica, ¿no? Y así, solamente con la actitud, viendo el tórax, un tórax rectilíneo, uno dice, ¿cómo estará el corazón? El corazón en este caso no debe estar como el abdomen está distendido, de repente el corazón en lugar de tener esa posición, la tensión intraabdominal hace que el corazón esté más horizontal. El eje cardíaco se altera y cuando tomamos un electrocardiograma el eje está más horizontalizado. Este paciente que tiene un tórax más longilíneo, probablemente su corazón esté más vertical, con el eje más dirigido hacia abajo, ¿no? Siguiente. Miren, este es un tórax que llamamos un tórax subexcavatum, ¿no? Del tórax definido. Hay diferentes grados, ¿no? Ligero, más profundo. Este es un tórax cerquilla, ¿no? Un tórax cerquilla, prominente, como una punta en el tórax, ¿no? Pero, ¿qué es lo importante acá? Claro, ustedes lo miran, y ahora que tienen internet, ven fotos, ¿no? Toman una foto y le dicen, a ver, quieren decirle a otro colega o hacer una interconsulta, tengo un paciente que tiene una deformidad en el tórax. Sí, ¿cómo es? Toman una foto y le envían. Ya no lo hablan, ya no lo describen, ¿no? ¿De qué se trata este curso? Que desarrollen su habilidad descriptiva, ¿no? Así como en anatomía ustedes describían los surcos, dónde se insertaban los músculos, los tendones, las caras anterior, posterior, una cara articular, una cara no articular, ¿no? Un borde rojo que se dirige de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, igual, tienen que aprender a describir. Eso es la semiología, ¿ya? La semiología también tiene que escribirse. Deformidad de la pared torácica anterior por hundimiento de la parte inferior del esternón, que genera una depresión visible y asimétrica, más dirigida hacia la derecha, ¿no? Eso tienen que describirlo. ¿Y eso cómo se logra? Tienen que desarrollar la habilidad también para describir. Eso no es que no se van a demorar pensando qué palabra colocar, ¿no? Eso tiene que salir en forma espontánea. ¿Y cómo se consigue eso? Practicando. Leyendo.
leyendo, no solamente de medicina, sino leyendo, ¿no? Hay que leer varias cosas que no son medicina, son estudiantes. Por ejemplo, solamente para que tengan una idea, mire, este es algo de la aventura de Sherlock Holmes, ¿no? Dice, tal como el inspector había dicho, estaba sucísimo, pero la porquería que cubría su rostro no lograba ocultar su repulsiva fealdad, que ustedes se imaginan, ¿no? El ancho costurón de una vieja cicatriz le recorría la cara desde el ojo a la barbilla, y al contraerse había tirado el labio superior, dejando al descubierto 3 dientes en una perpetua mueca. Las greñas de cabello rojo muy vivo le caían sobre los ojos y la frente. ¿Ven cómo describiendo uno puede imaginarse? ¿No? Imagínense describir un ruido, un soplo cardíaco. ¿Cómo describen el soplo? Ya lo vamos a ver. ¿No? Entonces tienen que desarrollar esas habilidades de descripción. Eso se desarrolla, se aprende. No es que, no, yo no he nacido para esto. No, eso se aprende. Se aprende. ¿Ya? Y se pierde también. Y se pierde. Yo en el colegio recitaba, hacía poesías, todo. Ahora no se acuerdan nada porque no practican. Para ingresar a la universidad estudié razonamiento matemático, ahora no sé ni sumar. Se aprende, se practica. ¿Comprenden? Bien. Las habilidades que ustedes tienen no tienen que perderlas. No tienen que perderlas. ¿Ya? Hay que mantenerlas. Hay que ejercitarlas. Ya vieron que la anamnesis es fundamental, que la inspección es fundamental. Otra característica que tiene, otra forma de evaluar el tórax es mediante la palpación, ¿no? Tienen que palpar el tórax, ¿no? Acá vemos una radiología. ¿Han hecho radiología? No. Todavía no. Bueno, es una placa de tórax, una placa radiográfica, ya lo verán cuando vean radiología. Aquí las estructuras que tienen densidad que no dejan pasar de los rayos X se ven reflejadas acá, como decías, en blanco. La silueta cardíaca, la columna, las costillas, ¿no? Los campos pulmonares ahí. Este es el tamaño del corazón normal. Aquí el corazón está crecido, desplazado, se acerca casi a la pared torácica, hasta lejano, ¿ves? Significa que ese corazón está grande en una placa de tórax, ¿no? Eso nosotros tenemos que imaginarlo en el cerebro con nuestros sentidos. Esto que vemos en una placa de tórax, tenemos que verlo, palparlo, determinar de alguna forma que está sucediendo esto dentro del corazón cuando vemos al paciente, ¿no? ¿Cómo lo conseguimos? Mediante la palpación. Antes incluso se percutía, ¿no? Se percutía el tórax para ver más o menos en qué lugar, así como cuando tocan las paredes para ver dónde hay huecos, igualito, para ver cuál es la silueta cardíaca. Esa era una actividad que se hacía antes. Actualmente ya no, ha perdido. Hay otras formas de evaluar eso, una placa de tórax simple, una ecocardiografía para ver el tamaño del corazón, ¿no? Pero sí ayuda en una situación de emergencia para ver si es que hay un neumotórax, algún problema. ¿Ya? Vean cómo en este punto es el lugar donde se encuentra la punta del corazón. Ustedes cuentan las costillas, más o menos está alrededor del quinto espacio intercostal. ¿Ya? Esta zona de acá es más o menos la punta del corazón. Más o menos a la altura de la línea, es por dentro de la línea medio clavicular. ¿Ya? Solamente para que se vean, nosotros hemos puesto nuestra mano por debajo de la tetilla, más o menos a la altura de la línea medio clavicular. Hemos puesto nuestra mano aquí y ahí yo palpo el impulso ventricular, la punta. Como la punta del corazón va chocando con cada latido contra nuestra mano, ¿no? Y para que se vea mejor, le he puesto un lapicero acá, para que vean cómo se va moviendo con los latidos. ¿Ya? Claro, esto se ve porque el paciente pues tiene un corazón grande, no está hidratado, grande, podemos ver eso, ¿no? Pero no necesariamente, a veces es difícil palpar. Depende del paciente delgado, del paciente grueso, ¿no? Y a veces incluso tenemos que ponerlo en el cúbito lateral izquierdo para poder palpar el tórax, ¿ya? La posición de Paccioni, se tienen que leer. Bien. La posición de Paccioni es la de que es en el cúbito lateral izquierdo, teóricamente para que el corazón se apoye más en la superficie torácica y podamos palparlo. La palpación del choque de punta más debe estar por dentro de la línea medio clavicular a nivel del quinto espacio. ¿Ya? Bien. También no solamente debemos palpar
palpar el impulso ventricular izquierdo de la punta del corazón, sino a veces cuando hay un crecimiento del lado derecho del corazón, podemos palpar incluso debajo del tifoides, acá está las costillas, el apéndice tifoides, por acá debajo en la parte inferior, a veces cuando hay hipertensión pulmonar o hipertrofia del ventrículo derecho, podemos palpar incluso un impulso ventricular derecho acá, ¿no? En el adulto es muy difícil, ¿no? Pero a veces en los niños, en los recién nacidos, podemos ver este impulso ventricular derecho es mucho más claro, ¿no? Mucho más claro. Sí. Ya, eso es en cuanto a la palpación. ¿Quién es él? ¿Qué es esto que tiene al costado? Es un reloj. Es un reloj de arena. Él es, se escribe la N, la siguiente. René. ¿Ya? Es el inventor del estetoscopio. Desde Hipócrates, ustedes saben que Hipócrates pues 400 años antes de Cristo, ¿no? De los griegos. Probablemente Hipócrates solamente tiene la fama y probablemente todo lo que se sabe de Hipócrates en realidad sea lo que han escrito sus discípulos, porque todos lo llamaban hipocrático. Entonces, el conocimiento que se le achaca a él probablemente sea de otros, no se sabe, eso no se sabe, ¿no? Pero Hipócrates, pues, desde Hipócrates, ¿cómo examinaban? Ponían el oído en el tórax del paciente, ¿no? Para escuchar los ruidos cardíacos, para escuchar los pulmones, ponían el oído, ¿no? Algunos pacientes ponían una servilleta, un pañuelo para que su cara no choque, ¿no? No choque. Pero así se apuntaba. Hasta los años 1700, más o menos, 1800. Hasta los años 1800, esa era la forma en que se examinaba. Pero a él, pues, que tenía que examinar, no quería examinar con una paciente que era un poquito gordita y estaba sudorosa. No, se negaba a examinarla. Se negaba a examinarla. Entonces dijo, a ver, ¿cómo puedo hacer? Y pone acá un palo acá, cuando toca acá, cuando raspa acá, él escucha lo que raspa acá en la punta de acá, se escucha porque se transmite el sonido, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Con un cono de papel, hizo y vio que se escuchaba bien, ¿no? Con un cono. E inventó pues el estetoscopio, ¿no? El estetoscopio del aire, ¿no? Ya posteriormente, ¿alguien tiene un estetoscopio? ¿Alguien tiene algo diferente, ¿no? Y que no estemos cerca del paciente, ¿ya? Que se transmita bien. Es más, con esto se escucha más que poniendo el oído cerca del tórax, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hay espacios libres entre el oído y el ambiente, ¿ya? Pero después se empezaron a desarrollar pues otros estetoscopios como estos, ¿sí? A ver, Como estos, ¿no? Ven cómo hay varios tipos, y se dan cuenta, miren, la característica común que tienen es que tienen una tubuladura, ¿no? Una tubuladura que se divide en dos para que vaya cada uno al oído, ¿no? Y que tienen una oliva para que esto se inserte y no haya pérdida de aire entre ambos oídos. Es más, ven cómo están dirigidos hacia adelante, no se pone hacia atrás así, ¿no? Se pone hacia adelante, según sigue el conducto auditivo, ¿no? Aquí, ambos tienen esa dirección, para que se adapten estrictamente al oído, ¿no? Suavemente hacia adelante. Ambos tienen más o menos la misma longitud. ¿Por cuál creen que se oye más? ¿Por el estetoscopio que es más largo o el más corto? Más corto. El que es más corto, ¿no? Cuando, se transmite más fácilmente el sonido. Porque tiene la tubuladura más gruesa o más delgada. Más delgada. Más gruesa, exactamente. Entonces,
Pero miren, los estetoscopios tienen doble. Una cara por acá, cuando rotamos acá, escuchamos por acá, y cuando rotamos hacia acá, escuchamos por acá, ¿no? ¿Y por qué tienen estas dos zonas? Aquí tiene un hueco, ¿no? Una campana, y acá tiene un diafragma. Y acá tiene, los dos tienen un diafragma. ¿Por qué? ¿Les han dicho, lo han leído? ¿Están leyendo? Nos han dicho, para este año, nos han dicho que ustedes no deben leer las diapositivas. Es más, no debemos darle las diapositivas, ustedes tienen que leer. Se incentiva la lectura, ¿ya? Se incentiva para que ustedes lean, esa es la idea, ¿ya? Tienen que leer, ¿ya? ¿Qué es un estetoscopio? ¿Cómo se usa? Es importante. ¿De qué sirve que les explique cómo son los sonidos si no saben usar sus estetoscopios? No es simplemente ponerlo al oído. Tienen que conocer para qué sirve, ¿ya? Entonces, esta parte de acá es el diafragma, ¿ya? Esta es la campana. ¿Ven? ¿Para qué sirve el diafragma y para qué sirve la campana? Para escuchar, el diafragma sirve para escuchar los ruidos que tienen un tono más alto, o sea, de mayor frecuencia, con ondas de mayor frecuencia. Y la campana, este es el diafragma, y la campana para escuchar los ruidos de tono más bajo, o sea, de menor frecuencia, ¿ya? Los ruidos más agudos y más graves. No digo graves, sino más graves y más... Todo es relativo, ¿no? Más agudos y más graves, ¿ya? Para eso sirve la campana. Y ustedes dirán, pero este tiene doble diafragma. ¿Por qué ese sí? ¿Por qué? Porque este es para adultos y esto para niños. Esto no tiene una campana estrictamente. Este sí tiene campana. Entonces dirán, pero José, en esto no puede escuchar bien los ruidos agudos o graves. No, porque tienen un diseño especial también. Tienen un diseño especial. ¿Por qué escuchamos con el diafragma los ruidos de alta frecuencia? Es como un tambor. El tambor el diafragma se tensa bien para que vibre más, ¿no? Por lo tanto, con los golpes, cuanto más tenso está el cuero del tambor, mejor vibra, ¿no? Es lo mismo acá. Este diafragma hace que vibre más con los ruidos de alta frecuencia, ¿ya? Por lo tanto, cuando queremos escuchar ruidos que son de alta frecuencia, ponemos el diafragma. Y cuando queremos escuchar ruidos de baja frecuencia, ¿cuál sería de alta frecuencia? Por ejemplo, ¿es de alta frecuencia o de baja frecuencia? Alta. Alta frecuencia, ¿no? Sí, alta. La madera, baja. Baja frecuencia, ¿no? Baja frecuencia, esa es la idea. No exactamente, pero esa es la idea, ¿no? Entonces, cuando queremos escuchar los ruidos de alta frecuencia, usamos el diafragma, ¿ya? El diafragma. Lo apoyamos, nos colocamos, apoyamos en el tórax, comprimimos en el tórax, con relativo, no muy fuerte, ¿no? Lo suficiente para que el diafragma esté apoyado en la superficie del tórax y escuchamos mejor los ruidos de alta frecuencia, ¿ya? Pero cuando queremos escucharlos de baja frecuencia, agarramos la campana, lo apoyamos en el tórax, vemos que no haya ninguna superficie que esté en contacto con el aire, o sea que todo esté cubierto, que si está muy delgado a veces no se logra eso y no se puede escuchar bien, pero se apoya suavemente. ¿Por qué suavemente? Porque la piel puede funcionar como diafragma. Si yo comprimo demasiado fuerte en esta campana, la piel se vuelve el diafragma. ¿Comprende? Entonces no se debe apretar mucho. Se aprieta suavemente como para que esté bien apoyado nada más. Así funciona la campana. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto que parece que no tendría campana, en realidad tiene un sistema por dentro en el cual cuando ustedes aprietan suavemente, el diafragma no está tenso. ¿Ya? Cuando aprietan un poquito más fuerte, el diafragma se pega a la campana, ¿ya? Y funciona como diafragma. Entonces, esto también tiene características de campana y diafragma. Cuando quieren funcionar como campana, lo ponen suavemente. Cuando quieren que funcione como diafragma, aprietan más fuertemente. Y eso lo van a hacer cuando ustedes en la noche, cuando todos estén durmiendo y no hay mucha bulla,
auscúltense y hagan esa práctica, ¿no? Bien. Escuchen, vean cómo se escucha en el mismo lugar con la campana y el diafragma. ¿Por qué? Porque todo es entrenamiento. No todos nacen con habilidades musicales, tienen que entrenarse. ¿Ya? ¿Ven este reborde? Este reborde que está acá. Así como un tambor parece. Hay un reborde. Este diafragma cuando se apoya, cuando no se apoya, el diafragma está flotando. Ajá. Cuando se apoya, se tensa. ¿Ya? Mm. Ya, siguiente. ¿De quién es? Así, ¿puedo pasar? Ya. Entonces, ustedes pueden escuchar algo y no saber de qué se trata, ¿no? Yo puedo hablarles un montón de cosas que ustedes no tienen ni la menor idea y se duermen, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo han leído, no lo han revisado. Para que puedan entender los soplos, los ruidos, es preferible que hagamos una pequeña revisión rápida de algunas cosas básicas, ¿ya? Para que puedan analizar bien. Ya. Entonces, acá tenemos la representación de un corazón, del sistema cardiovascular. El corazón derecho y el corazón izquierdo. ¿Ya? Que están dispuestos, como pueden ver, como en serie. ¿Qué significa dispuesto en serie? Como, igual que en electricidad, ¿no? Todo el flujo, en este caso de sangre, ¿no?, que llega hacia un lado es expulsado hacia el otro lado del corazón. La circulación sistémica, la circulación pulmonar. 5 litros salen del corazón izquierdo, 5 litros pasan a la circulación periférica y regresan al corazón. Esos 5 litros van al pulmón y esos 5 litros al izquierdo. Y regresan nuevamente al corazón. Entonces, y a pesar de que circulan tantos litros, las presiones que se manejan en cada una de esas zonas son diferentes, porque el lecho vascular sistémico es mayor que el lecho vascular pulmonar. El pulmón tiene un lecho vascular que está acá, ¿no? Acá. Pero el lecho vascular periférico es del riñón, del hígado, de las extremidades, del tubo digestivo. El lecho vascular periférico es mucho más amplio, ¿no? Y los vasos son de más alta resistencia. Manejan más presiones del sistema vascular periférico. Tiene que bombearse a más alta presión para enviarlo más lejos. En cambio acá, como el pulmón está cerca del corazón, lo envía con baja presión y todo el flujo avanza, ¿no? Entonces, la circulación menor o pulmonar maneja presiones bajas y la circulación sistémica maneja presiones altas. Para que la sangre llegue al cerebro tiene que manejarse presiones altas, ¿ya? Si es que no llega una buena presión al cerebro, el paciente se desmaya, le da sueño o tiene síncope. ¿Ya? Siguiente. Pero retroceda. Y la circulación tiene que ser unidireccional, ¿no? Cuando el corazón se contrae, la sangre tiene que ir en forma anterógrada. No puede regresar del ventrículo a aurícula, ni de la aurícula a la vena pulmonar. Tiene que ir siempre hacia la aorta, hacia el lecho vascular pulmonar y en las venas. Y el lecho vascular periférico tiene que regresar al corazón. Y cuando estoy de pie, cuando la sangre está en los capilares de mi pie, ¿cómo sube al corazón? Contra la gravedad. ¿Cómo sube? ¿Ya han llevado fisiología? ¿Ah? Hablo fuerte. ¿Debe aumentar la presión? ¿Ah? ¿Debe aumentar la presión? ¿Cómo aumenta la presión en la vena para que llegue acá al corazón? Ah, a través de válvulas. Tienen válvulas que empujan la sangre en el nivel de las venas para poder empujarlo hacia la... La válvula no empuja nada. Dígame. ¿Qué dijo? La ley de Starling. No, la ley de Starling es el corazón. El Frank Starling es el corazón. Estamos hablando, la sangre está acá en el lecho capilar. ¿Cómo sube? ¿Por capilaridad? ¿Capilaridad? No. No. No tienen venas. Capilaridad no. Las venas no son capilares, hijos. No son capilares. Movimiento de los músculos, ¿no? Pero yo no me estoy moviendo. Pero se contrae. Ahorita estoy moviendo.
teóricamente la sangre no está regresando a mi corazón. Entonces con la inspiración, Exacto. con el aumento de presión intratorácica. Los movimientos inspiratorios hacen que la presión intratorácica sea negativa. Y eso Es un efecto de impulsa succión. la sangre hacia arriba. Y cuando expira, ¿por qué no baja? Por las válvulas. Válvulas, claro. Por las válvulas, ¿no? Pero eso no es suficiente. ¿Qué más hace que mejore la circulación? Lo que dijeron ustedes, el movimiento muscular. El movimiento muscular también sirve de bomba en el sistema venoso, ¿no? También sirve de bomba. Y cuando no es así, tienen que ponerse esas medidas. Esas medidas de coliga, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que mantiene el retorno, el flujo anterior, ¿ya? Hacia arriba, hacia el corazón. Y para que, bueno, obviamente, ¿cuál será la presión de la sangre en mi pie? Depende de la altura, ¿no? Sí, claro. ¿Dónde establezco el cero? ¿Dónde establecemos el cero? ¿A la altura del corazón? ¿Ah? ¿A la altura del corazón? A la altura del corazón, habitualmente en la aurícula derecha. ¿Ya? ¿Cómo establecieron el cero? No es solamente algo arbitrario, no es decir, ya, voy a decir, ahora pongo el cero en el lado derecho. No. Es un área que fue establecido matemáticamente y físicamente, ¿no? Es un área en el cual empiezan por un animal, obviamente, ¿no? A un animal le dan vuelta así y ven dónde la presión no cambia. Giran, lo giran y eventualmente es acá, donde la presión no cambia. Así lo pongan de cabeza en cualquier posición, la presión sigue siendo igual ahí. ¿Ya? En cambio en la pierna no, si estaría de cabeza la presión en mis pies serían bajas. Y acá la presión hidrostática la aumenta, ¿no? Pero a nivel del corazón la presión en la aurícula derecha, la presión ahí es estándar, no se modifica, ¿ya? No varía con el cambio de posición. ¿Ya? O es el lugar donde varía menos, ahí se estableció el cero, ¿ya? O donde debería estar el cero. Ya, siguiente. Y también el corazón. Acá tenemos, hemos dibujado, este es el corazón derecho o izquierdo. Este es el corazón izquierdo. Acá tenemos el corazón izquierdo. Cuando el ventrículo izquierdo se contrae, ¿no? Se contrae y genera una fuerza de contracción. Es la presión sistólica, ¿no? La presión que está en cero en diástole está en cero y en sístole se contrae con una fuerza que llega hasta ¿qué presión máxima más o menos aproximadamente? Lo máximo de presión que ejerce el ventrículo izquierdo, según su clase de fisiología. 120, ¿no? 120. 120, no puede ser. 130, O 140, sea, para un 110. número máximo. Más o menos, 100. Pongámosle 120, ¿ya? Como es la más conocida, 120 le ponemos. Entonces, el ventrículo izquierdo ejerce una presión de hasta 120 milímetros de mercurio. 120 milímetros de mercurio más que la presión atmosférica, ¿no? Porque todos lo referimos a la presión atmosférica. 120 milímetros más que la presión atmosférica, ¿ya? Esa presión, esa fuerza que de contracción va a expulsarse a la aorta. Entonces, esos 120 milímetros de mercurio va a llegar a la aorta y va a ser la presión de perfusión, ¿ya? La presión aórtica, la presión que tomamos aquí con el manguito de mercurio es de 120, de sistólica, ¿ya? Expulsa la sangre, ya terminó de expulsar, ya no tiene nada más que expulsar. El ventrículo se vuelve vacío. Por lo tanto, esa presión sistólica que salió ya empieza a disminuir y la presión empieza a caer, ¿no? Y en el ventrículo, cuando se vacía el ventrículo, tiene que relajarse la diástole. Se relaja tanto que llega a cero, ¿no? Alrededor de cero. En la diástole inicial, ¿no? Cero de presión. Pero cuando nos tomamos la presión acá, ¿es cero? No, ¿cuánto es? 80, ¿no? 80, 70, por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando está bajando, antes de que baje más, se cierra la válvula, Aumenta la presión. ¿no? Termina el periodo eyectivo y empieza el periodo diastólico, ¿no? La diástole. Pero el ventrículo izquierdo sigue
sigue relajándose y la presión acá en el ventrículo sí baja a cero. En cambio, en la otra se queda en 70, 80, ¿no? O 60 en alguna. Pero la válvula está cerrada. Porque la válvula está cerrada. Sigue bajando, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Y cuando la presión es menor que la presión de la aurícula, se abre la válvula mitral. Y entonces, al abrirse la válvula mitral, porque imaginemos que la aurícula izquierda sea 10 de presión auricular, ¿ya? 10. Cuando la presión del ventrículo izquierdo está en 10, no se abre. Cuando está en 9, ahí se abre, ¿no? Porque la presión aquí es mayor. Se abre y empieza a llenarse rápidamente. El ventrículo izquierdo se empieza a llenar rápidamente, la aurícula se vacía rápidamente, ¿no? El llenado rápido. Se vacía. ¿Ya? Y luego cuando se ha llenado, cuando se llenó todo el ventrículo, la aurícula todavía se contrae y da un llenado por la contracción auricular al final, ¿no? Cuando ya todo se ha vaciado, Vibra. se contrae la aurícula y llena un poquito más, ¿no? Y el ventrículo por fin se llena adecuadamente. Entonces, la presión de la aurícula ya es menor que la del ventrículo. Ya está tan lleno que ya también se incrementa la presión del ventrículo y se cierra la válvula Cierra la mitral. válvula mitral. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace el ventrículo cuando ya está lleno? Contrae. La ley de Frankenstein, ¿no? Se empieza a contraer. Contraer. Con más energía porque está bien lleno. Se contrae y Aumenta al presión. contraerse se cierra la válvula, empieza a contraerse, pero la presión acá está en, dijimos el 10, ¿no? Y se aumenta. 20, 30, 40, 50, 60. Y acá la presión era 70. En 60 todavía no se abre la válvula, ¿no? Sigue ahí contrayéndose, pero el volumen se mantiene. Ese periodo, ¿cómo se llama? Contracción isovolumétrica. Contracción isovolumétrica. Hasta que la presión supera la presión de la otra y empieza el periodo eyectivo, ¿no? Y luego el periodo de relajación isométrica y así sucesivamente, ¿no? Ese fenómeno que hemos visto, que sucede en el corazón izquierdo y el corazón derecho, tenemos que deducirlo en el examen físico, ¿no? Ese concepto teórico que experimentalmente podríamos medirlo, tenemos que en el examen físico determinarlo. ¿Comprenden? Cada una de esas fases tenemos que verla en el examen físico. ¿Cómo veríamos, por ejemplo, el momento en el que el ventrículo izquierdo se llena totalmente y se cierra la válvula mitral? Primer ruido. ¿Ah? Con el primer ruido. Se cierra la válvula mitral y ese cierre ocasiona el Primer ruido cardíaco. ¿Ya? Pero antes de que se cierre, antes de que se llene totalmente, dijimos que la aurícula se había contraído para darle el último llenado, ¿no? ¿No? Sí. Esa contracción auricular podría dar origen al Cuarto ruido. antes del primer ruido. ¿Comprenden? Entonces, el cuarto ruido es antes del primer ruido. Luego viene el periodo eyectivo, ¿no? Que cuando se inyecta la sangre a alta presión, podría ser que esa salida de la sangre estaba por acá, de un clic, se llama clic eyectivo, ¿no? Que ocurre después del primer ruido, y acá podría haber un clic eyectivo, ¿no? Clic. Los clics son sistólicos, los chasquidos son diastólicos, ¿ya? Luego viene, se cierra la válvula aórtica, cuando el ventrículo empieza a distenderse, a relajarse, antes de que la presión diastólica caiga, se cierra la válvula aórtica y eso nos da el Segundo ruido. segundo ruido, ¿no? Ocurre la relajación isovolumétrica hasta que se abre la válvula mitral y empieza a llenarse. Ese ingreso brusco de la sangre podría darnos el Tercer ruido. ¿Ya? Podría darnos el tercer ruido. No siempre se escucha. Generalmente solo cuando hay insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Pero esa sería la explicación de por qué ocurren esos ruidos. ¿Ya? Y también el momento en el que ocurren, ¿no? Cuando estas son las curvas de presión, es necesario. Las preguntas que vamos a hacer para el examen
Las preguntas que corresponden a la parte inicial del curso van a ser acerca del diagrama de Wiggers. Ok. ¿Ya? Están advertidos. Como me han dicho que no tomen nada de la diapositiva, sino de lo que ustedes leen va a ser sobre el diagrama de Wiggers. ¿Ya? Yo no sé, es la primera vez que vamos a hacer esto, pero espero que no muchos salgan jalados. Ok. ¿Ya? Bueno. Siguen. Ya, este es el diagrama de Wiggers. Acá tenemos en azul las presiones del ventrículo, en la aorta las presiones de la aorta, las presiones diastólicas, el periodo de contracción isovolumétrica, el activo, relajación isovolumétrica, el cierre de la válvula mitral, ¿no? Y así. Y acá está el fondocardiograma. El fondocardiograma es un aparato que registra el sonido, ¿no? Cuando se coloca con un estetoscopio podemos registrar el transistor y cualquier ruido, incluso sonido. Siguiente. Acá está lo que hemos hablado, la contracción isovolumétrica siguiente. Acá están las curvas de presión, este es el diagrama de Wiggers. Estas son las ondas auriculares o venosas, ¿no? Cuando hicieron la clase de inspección del cuello, inspeccionaron la yugular, vieron la yugular, cómo se observó la yugular, las ondas A, C, D, sí, ¿no? Bueno, como ondas no. Ya, bueno, eso va a tener que ver. Ok. ¿Ya? Siguiente. ¿Qué pasa? Eso que sucede dentro del corazón, eso que sucede, tenemos que verlo también, ¿no? Esas fases de cómo se contrae la aurícula, cómo se relaja, todo eso, tenemos que verlo en el examen físico, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando medimos la presión en la aurícula? Cuando medimos la presión en la aurícula, esta es la sístole, ¿ya? Cuando se contrae en rojo es la sístole. Este espacio de acá es la diástole, ¿ya? Esta es la presión del ventrículo, esta es la presión de la aorta en azul, ¿ya? Y esto en verde son las presiones de la aurícula. En este caso, la aurícula derecha, ¿ya? La aurícula derecha. Entonces, ¿qué pasa cuando antes de que ocurra la sístole? La sístole es cuando el ventrículo ya está lleno, ¿no? La última fase de llenado ventricular es la contracción auricular, ¿no? Y cuando se contrae la aurícula, ¿qué pasa con la presión dentro de la aurícula? Debe aumentar. ¿Aumenta? Aumenta. Nos da la onda A. Ah, A de aurícula, ¿no? ok. La onda A. Vemos en la yugular la onda A. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando el ventrículo empieza a contraerse y se cierra la válvula mitral? Cae la presión. Se cierra, pero la presión dentro del ventrículo aumenta y empuja la puerta. Y la puerta es flexible, ¿no? Entonces abomba un poquito hacia la aurícula. Ese abombamiento que ocurre en la gran presión intraventricular da la onda C, porque se ha cerrado la válvula. No sé si la C significa eso, pero yo para recordar, se cerró. Ya se cerró la válvula mitral y abomba. ¿Ya? Después, ¿qué pasa? Cuando se cierra la válvula mitral, se contrajo. ¿Qué pasa? La aurícula ya se contrajo, ahora tiene que relajarse. Y al relajarse la aurícula, ¿qué pasa? La presión disminuye. Es el descenso X. Dentro de la aurícula. X. En la aurícula desciende la presión auricular. Luego, ¿qué pasa? Cuando desciende la presión auricular, ya descendió, se relajó la aurícula, ¿qué pasa? La aurícula ya tiene que llenarse, ¿no? Por las venas cavas, por la respiración, por todo lo que hemos hablado, empieza a haber un llenado, ¿no? Por las venas cavas inferior y superior, empieza a llenarse y empieza a ver la onda B. B, porque sucede en el periodo donde el ventrículo está contraído. ¿Ya? Por eso es B, V. Okay. ¿Ya? También no sé si será por eso, pero yo me estoy poniendo para que se ayuda la mnemotecnia. ¿Ya? Después el ventrículo se relaja y se abre la válvula mitral, se vacía la aurícula y la presión cae. El Otra vez. descenso Y. Y ya. ¿Ya? El descenso Y. Ay, qué chévere. El descenso Y, después del segundo rollo, y el descenso X en plena sístole, ¿no? Esas son las ondas A, C y D, ¿ya? Que lo van a ver cuando ven la yugular, cuando ustedes vean la yugular siguiente. Pero también estamos realizando fisiopatología para que ustedes cuando hagan el examen clínico interpreten los cambios que van a ver, ¿no? Los cambios que van a ver. ¿Qué pasa cuando, ahora, los cambios en la respiración, hemos dicho que la respiración hace que aumente el flujo redondo, ¿sí o no? Sí. Pero no solamente eso, también causa una serie de trastornos fisiopatológicos. ¿Qué pasa cuando respiramos en la inspiración? ¿Qué pasa con los alvéolos? Debe aperturarse, ¿no?
se distienden, ¿no? Es como si se inflaran. Claro. Acá tenemos un alveolo con poco aire Con y mucho un aire. alveolo inspiratorio, ¿no? Sí. ¿Y qué hay entre los alveolos? Capilares. Capilares. Lecho vascular, capilares. La sangre está yendo por los intersticios para que pueda haber intercambio gaseoso, Sí. ¿no? ¿Qué pasa cuando el alveolo se distiende y es más grande? El espacio intersticial se distiende. Se distienden también. O sea, el lecho vascular se distiende, ¿no? ¿Qué pasa si es que ustedes tienen agua por una tubería delgadita, ¿no? En su casa, o tienen una tubería gruesa en su casa? ¿Cómo saldría la presión en el cambio de su casa? En la delgada saldría ¿Ah? más, ¿no? En la delgada iría mayor presión. Mayor presión, claro. ¿Sí o no? Sí. Porque hay menos resistencia. Menos Hay resistencia. más resistencia, perdón. No, Hay más más. resistencia. Ajá. En cambio, en una tubería gruesa hay menos resistencia, Menos iría más resistencia, lento. un poquito. Por eso en el río Amazonas uno ve y casi no se mueve, Ajá. ¿no? En cambio rima. El río Amazonas no, porque tiene un caudal amplio. Parecería que se mueve lentamente, pero hay mayor flujo de agua. En cambio, en un río, cuando ustedes van por esos canotajes, cuando se estrechan, Ajá. aumenta la velocidad. Sí. ¿Sí o no? Sí. Ya. Lo mismo sucede acá. Cuando ustedes inspiran, el lecho vascular se incrementa. Por lo tanto, la resistencia al flujo decae. Decae. Ajá. Cuando expiran, Aumenta. expiran. Cuando expiran, botan el aire Ujú. y el lecho vascular Se achica. Aumenta. disminuye. Claro. Ajá. El lecho disminuye. Y la resistencia aumenta. Ajá. Son conceptos distintos. El lecho vascular disminuye. Claro, y la resistencia ¿Ya? La resistencia aumenta acá. ¿Qué significa esto? Cuando ustedes inspiran, ¿el pulmón se llena de más sangre o de menos sangre? Se disminuye la resistencia. Cuando inspiran. Más, ¿no? Más. Más sangre porque tiene más capacitancia. Claro. Más. Más sangre, ¿no? Y si el pulmón se llena de sangre cuando inspiran, al lado izquierdo le va a llegar más sangre o menos sangre. Menos. Menos, porque todo se queda en el pulmón. Se está quedando en el pulmón, claro. ¿Comprenden? Ujú. Entonces, la inspiración disminuye el flujo sanguíneo izquierdo. Ujú. Y la inspiración aumenta el flujo por el lado derecho, porque al aumentar el lecho vascular, entonces la sangre rápidamente del lado derecho va porque tiene menos resistencia. Claro. ¿Se entiende? ¿No? ¿Se entendió? ¿Y por qué es importante esto en el examen clínico? Siguiente. Porque sucede esto. Si nosotros inspiramos, el lecho vascular pulmonar se incrementa, entonces la sangre del lado derecho tiene menos resistencia. Entonces hay mayor flujo y acá le llega menos. ¿Comprende? Entonces, en la inspiración, el flujo en el lado izquierdo disminuye y el flujo en el lado derecho aumenta. ¿Se entiende? Ujú. Y en la expiración es todo lo contrario. Por lo tanto, si queremos escuchar los flujos en el lado derecho, le hacemos inspirar o expirar al paciente. Inspirar. Si queremos escuchar los flujos en el lado derecho, le hacemos inspirar. Inspirar, claro, porque hay más Si sangre. queremos escuchar en el lado izquierdo, En la le expiración. hacemos expirar. Claro. ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces, por eso que, si quiere, la semiología no es memoria, es Razonamiento. razonamiento por fisiología. Fisiología, ¿ya? Siguiente. Ahora, la anatomía también es importante, ¿no? ¿Dónde está el corazón? Anatómicamente, en clase de anatomía, ¿sabes? La válvula cúspide debe estar por acá, la válvula mitral por acá, el ápex acá, la válvula aórtica acá, pulmonar acá, aórtica acá. Ya. Entonces, hay unos focos, ¿no? Eso lo vamos a ver más en la parte cardiovascular, pero para que vean, ¿no? Foco aórtico, foco pulmonar, el área de Gibson,
tricuspidio, mitral, accesorio aórtico, Eso tienen que leerlo, no hay mucho tiempo, entonces solamente lo así. Tenemos acá primer ruido, segundo ruido, hemos visto sístole, diástole, ¿no? Si queremos identificar eso, tenemos que verlo. Ahora, si estamos hablando de una persona con 60 latidos por minuto, ¿no? Significa que la distancia entre el primero y primero es un segundo, ¿no? Sí, Y la distancia entre esto, debería ser. ¿cuánto será? Pues unos 400 milisegundos, Sí, es más ¿no? corto. Más o menos. Y si tenemos un cuarto ruido, ¿cuánto será? ¿Cómo? 40 milisegundos. Entonces, si ustedes piensan escuchar tan, están equivocados, ¿no? A ver. Dos lapiceros, por favor. A ver, para que me acuerdo. Ya, díganme. ¿Escucharon? Sí, ¿Cuántos latidos han golpeado? ¿Cuántos lapiceros han golpeado? dos. Ya escuché. Hay uno. El anterior. Uno. Son dos. ¿Se dan cuenta? Dos. Dos. Uno. Dos. Esa diferencia es lo que ustedes encuentran entre el tercero y cuarto. No van a esperar usted escuchar. Así no. La diferencia es decir, Se superponen. ¿se entiende, Sí. no? Ya, En ya uno la agarro. es el cuarto ruido, en otro es el tercer ruido, ¿no? O si no es el tercer ruido, es un chasquido, o es un clic. ¿Se dan cuenta? Claro. ¿Ya? No es ta. No, así no. ¿Sí, verdad? Gracias, doctor. ¿Los dos tus labios? Sí. Ahí. Ya, siguiente. Bueno, el primer ruido cardíaco, eso lo van a leer. El clic eyectivo, los clics siempre son eyectivos. Clic eyectivo es el choque de la sangre contra las paredes de la aorta. Hay clics valvulares, clics vasculares. Lean el siguiente. Bueno, se dice tum, ta, tum, ta, tum, ta. Y si yo digo tum, tra, tum, tra, tum, tra, ¿qué cosa es? Hay algo agregado, ¿o no? ¿Ah? Tercer ruido. Ese ruido. Tercer ruido. Tum, Dios. ta, tum, ta, tum, tra, tum, tra. Ah, tum, tercer tra. ruido. ¿Se muestra? Segundo ruido cardíaco, siguiente. Retrocede. Esto es lo que vimos. Entonces, esto es importante. A ver, el segundo ruido. El segundo ruido, ¿por qué está compuesto? Por Cierre de el cierre de las válvulas aórtico y pulmonar. semilunares. Bueno, semilunares. ¿No? Aórticas y pulmonares, ¿no? O sea, los dos simultáneamente. El primer ruido mitral y tricuspidio, ¿no? Segundo ruido Aórtico pulmonar. Si hemos dicho que cuando inspiramos, el flujo pulmonar se prolonga, ¿no? En la inspiración, la válvula aórtica se cierra primero y la válvula pulmonar persiste abierta todavía porque sigue fluyendo la sangre. Ah, claro. ¿Comprende? Sí. ¿Ya? Entonces, esa es la explicación para el desdoblamiento fisiológico del segundo ruido con inspiración. Cuando inspiran, el segundo ruido se separa por eso. ¿Ya? Por eso. Pero también hay un desdoblamiento patológico. ¿Ya? Eso ya vamos a ver cuando entramos. Pero para que interpreten los exámenes cuando hagan su evaluación. Siguiente. Eso ya lo hemos visto. Siguiente. Los frénitos. En la palpación nos olvidamos de hablar de los frénitos. Bueno, ¿qué es un frénito?
una vibración, ¿no? Vibra. Como cuando vibra el celular, igualito, es una vibración. ¿Te faltan ahí? No es igualito, ¿no? Pero algo parecido. Claro. Es una vibración que siente. El sonido que escuchamos cuando vibra, cuando palpamos, es una vibración, ¿no? Si es que yo golpeo acá y ustedes tienen la mano del otro lado, sienten la vibración. Si es que vibra bien, la vibración en el otro lado. Esas son las vibraciones que ocurren. Los soplos originan sonidos, pero también vibraciones, ¿ya? Que son palpables y también los sonidos. El sonido es audible y la vibración es palpable, ¿ya? A veces hay soplos, especialmente los de baja frecuencia, que se escuchan pobremente, pero se palpan, la vibración se palpa, ¿ya? Se palpa. Por eso es importante palpar también, ¿no? Palpar si hay vibraciones o no. Eso especialmente en los soplos de estenosis intracraniana. Los soplos se producen por el flujo turbulento. Es como cuando abren la tubería de sus casas, la llave Suena. de sus casas, ¿no? Cuando abren todo el caño suena, ¿no? Suena. ¿Por qué? Porque aparece un flujo turbulento. Y ese flujo turbulento se produce por la alta velocidad del flujo, ¿ya? En este caso sanguíneo, ¿no? Si es que la velocidad es baja, no hay flujo turbulento, no se produce soplo, ¿ya? Cuando hay una obstrucción, una estenosis, algo, todo el flujo tiene que pasar por un orificio pequeño, se incrementa la velocidad, como dijimos, y se produce Turbulencias. ruido, ¿ya? Los soplos se producen por eso, por el flujo turbulento, ya no es un flujo laminar, es un flujo turbulento, ¿ya? Bien. ¿Cómo graduamos los soplos? La clasificación más común es la clasificación de Levin, ¿no? La clasificación en cuanto a intensidad, ¿no? Grado 1, primero tenemos que ver qué diferencia el grado 1, 2 del 3. El 4, perdón. El 4 tiene freno. Grado 4 tiene freno. ¿Ya? Si ese soplo no tiene frenito, es del 1 al 3. ¿Ya? Es lo que diferencia. ¿Ya? El grado 1 es muy tenue, apenas audible. Si ustedes escuchan un soplo, ¿qué grado es? Grado 2, ¿no? Porque no son expertos, entonces 2. ¿Entienden? 3 ya lo escucha cualquiera, pues. Cualquiera que sin entrenamiento, sin nada. 3 es muy intenso, ¿ya? Y así, es la graduación de Levin, ¿ya? Siguiente. También, esa era la clasificación de acuerdo a la intensidad del soplo, pero también se clasifica de acuerdo al momento del ciclo cardíaco en el que se produce. Ustedes ya saben que es sístole, diástole, primero, segundo ruido, ¿no? El espacio sistólico está en relación al pulso, ¿no? El pulso está justo entre el primer y segundo ruido, ¿ya? Y cuando ocultan, palpan el pulso también para saber en qué momento del ciclo cardíaco está el soplo. El soplo puede ser como en arriba está lo normal, sin soplos. Normalmente el flujo en el corazón debe ser laminar, a menos que tengamos fiebre y que hay un soplo por fiebre, se incrementa el flujo, ¿no? O que estemos corriendo, podría ser. El flujo se incrementaba, ¿no? Ya. Pero si hay un soplo, ahí vemos el primero, el segundo trazado vemos que hay un soplo de alta frecuencia, ¿no? De alta frecuencia que ocurre en la sístole, ¿no? En la sístole, ¿no? Esta es la sístole y esta es la diástole. ¿Y qué forma tiene? Creciente y decreciente, ¿no? Romboidal, ¿no? Es como incrementándose y decrementando. ¿No? Estamos hablando de la forma que tiene el soplo, ¿ya? Puede ser en diástole. ¿No? Así. Cada vez va disminuyendo. O puede estar disminuyendo y luego aumentando otra vez, ¿no? O puede ser continuo, el ciclo de limpieza. En algunas patologías. Solamente para que sepan qué puede ocasionar. A ver, siguiente. Se clasifican de acuerdo al momento, cronológicamente, al momento en que ocurre, el momento en que ocurre, la intensidad y también
Puede ser mesos histórico y directivo, o sea, entre el primer y segundo ruido, o los históricos, todas las históricas completamente, protodiastólico al inicio de la diástole, el llenado temprano, el llenado rápido, mesodiastólicos en medio del llenado de la diástole, telediastólico al final de la diástole y un soplo continuo. Hay varias categorías, siempre. Bueno, ahí vas. Ya estamos terminando. ¿Y qué debemos, cuando escuchamos auscultatoriamente, qué características debemos evaluar? Ya hemos dicho, primero, La estamos intensidad. hablando de ruido cardíaco, la frecuencia, ¿no? Cada cuánto tiempo. El ritmo. La intensidad. Regular, irregular, ¿no? ¿Qué más? Intensidad. ¿Qué tanto La se...? intensidad, ¿no? Ujú. Fuerte, ¿no? Apagado, ¿no? Muy intenso, si es un soplo, la clasificación de Levin del 1 al 6, ¿no? ¿Qué más? ¿En qué momento se presenta? O sea, si es en sístole, en diástole. El momento también, ¿qué más? La intensidad, el tono, Ujú. ¿cuántos tonos hay? Agudo, grave. Agudo grave está bien, pero generalmente vamos tono alto, tono Alto, bajo, bajo. ¿no? Porque todos son tonos bajos, no hay ninguno que sea realmente tono bajo. Más alto o más bajo, ¿no? Ok. Más alto, tono más alto o tono más bajo. ¿Qué más? Timbre, ¿qué es el timbre? ¿Qué es el timbre? Soplos que están en el mismo momento del ciclo cardíaco, que tienen la misma intensidad, que causan la misma vibración. ¿Qué es el timbre? Pero es que... yo tengo que hacer esto. Pásame tu lapicero. Este es el timbre. ¿Ah? Este es el primero. Este es el segundo. ¿Qué me dice? ¿Logran diferenciarlo? El primero fue más fuerte. ¿Ah? Sí, el primero. Entonces, ¿cómo lo diferencias? ¿Qué dices? ¿Son ¿Qué? iguales o no? No, porque el primero era más fuerte, ¿no? Con todo el No, lapicero. fuerte es intensidad. Agudo no estamos hablando, tono no hemos hablado. Intensidad, tono, estamos hablando de timbre. Madera, vidrio. Ah, el material. Vidrio. Ok, pero... ¿Logran diferenciarlo? sí. ¿Esto es vidrio o madera? Vidrio. Ese es vidrio. Ese es madera. Ese es el timbre. Ese es el timbre. ¿Ya? Por eso que tienen que leer bastantes novelas, todos, para que aprendan la descripción. Cuando ustedes leen una novela y dice sonaba tal, con un timbre metálico, ¿no? Como si estuviera arrastrando Ah, ya, en claro, el material. un pedregal, ¿no? Como si estuviera cayendo una piedra rodando una piedra por una colina, ¿no? Retumbando en forma con un tono alto, bajo, ¿no? Una piedra cayendo, o pasa un camión de basura lleno de... ¿no? Se escucha eso, ¿no? Ustedes interpretan ese ruido, ustedes conocen el timbre. No importa si es un tono alto, tono bajo, el timbre es lo que ustedes identifican o caracteriza un sonido. ¿Ya? Ustedes saben, ¿no? Por el timbre, saben qué cosa es. Ah, este es el ruido de un carro. Ah, ya. Este es un auto, un camión. Este es el ruido de una máquina, de un aire acondicionado que está fallando, ¿no? Ese es el timbre. ¿Ya? ¿Entienden? Ese es el timbre. Eso es lo que tienen que identificar y describir. Claro, es fácil actualmente. ¿Cómo es el software? Aquí tienen la grabación. Escucha. Si no es, tienen que aprender a describirlo. La semiología es para eso. ¿Ya? Bien, eso sería todo por el día. Gracias.